Hola a todos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie escalofriante. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Comencemos. Los vigilantes del volcán. Las luces en la montaña. El sol se hundía lentamente tras el horizonte poblano, pintando el cielo en tonos carmesí y dorado que hacían brillar la nieve perpetua del Popocatépetl. María Elena Ramírez ajustó meticulosamente su telescopio de última generación, sus dedos moviéndose con la precisión que solo otorgan años de experiencia. La brisa fresca de la tarde agitaba suavemente su cabello negro, mientras el aroma a tierra húmeda y flores de cempasúchil ascendía desde el jardín de su casa en San Pedro Cholula. A sus 32 años, María Elena se había convertido en una de las investigadoras más respetadas del Instituto Nacional de Astrofísica, aunque sus colegas no siempre compartían su fascinación por los fenómenos inexplicables que ocurrían alrededor del volcán. Su estación de observación, montada en la azotea de la casa familiar que heredó de sus padres, era un testimonio de su dedicación: monitores de alta definición, sensores de movimiento, detectores de radiación electromagnética y térmica, todo cuidadosamente calibrado y orientado hacia el coloso que los lugareños llamaban cariñosamente Don Goyo. El volcán está más activo esta noche, murmuró para sí misma, ajustando la configuración de sus instrumentos mientras consultaba los datos sísmicos en su tablet. Las lecturas mostraban un ligero incremento en la actividad subterránea, nada preocupante para la población, pero significativo para sus investigaciones. Durante los últimos 3 años, había documentado una correlación innegable entre la actividad volcánica y la aparición de las misteriosas luces que tanto la intrigaban. El chirrido de la puerta metálica que daba acceso a la azotea rompió su concentración. «Otra noche en vela, hermana». La voz de Roberto, su hermano menor, llevaba ese tono de preocupación mezclada con escepticismo que ella conocía tan bien. A sus 28 años, Roberto era el pragmático de la familia, un ingeniero civil que prefería construir puentes que perseguir misterios en el cielo. «Sabes que las apariciones son más frecuentes durante la actividad volcánica», respondió sin apartar la vista del telescopio, mientras sus dedos ajustaban el enfoque con precisión milimétrica. «Y Don Goyo ha estado particularmente inquieto últimamente». Roberto se acercó, sus pasos resonando en el piso de concreto. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, trayendo consigo el aroma a copal de alguna ceremonia distante. «La gente del pueblo está nerviosa», comentó, apoyándose en la barandilla junto al equipo de su hermana. «Doña Lupita, la del mercado, dice que ha visto más luces que nunca. Incluso don Jesús, el escéptico del café de la plaza, jura que vio algo extraño anoche». María Elena apartó la vista de sus instrumentos por primera vez desde que su hermano llegó. Sus ojos oscuros brillaban con intensidad en la creciente penumbra. ¿Don Jesús también? Eso es nuevo. Él siempre decía que eran reflejos de los aviones comerciales. Algo está cambiando, Mari, admitió Roberto, usando el diminutivo familiar que solo él podía usar. Las luces son diferentes ahora. Más brillantes, más deliberadas. Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, un destello verde brillante cruzó el cielo nocturno, deteniéndose abruptamente sobre el cráter del volcán. No era el parpadeo difuso de las luces anteriores. Este resplandor tenía una cualidad casi sólida, una presencia que desafiaba toda explicación convencional. Los instrumentos de María Elena cobraron vida instantáneamente, registrando lecturas que hacían saltar todas las alarmas. «Eso también tiene una explicación científica», susurró Roberto, su escepticismo tambaleándose por primera vez desde que su hermana comenzó su investigación. La luz pulsaba ahora con un ritmo regular, como si estuviera transmitiendo algún tipo de señal. María Elena no respondió inmediatamente. Sus manos volaban sobre el teclado de su computadora, registrando cada dato, cada variación en el espectro electromagnético. El aire parecía cargado de electricidad, y por un momento, ambos hermanos juraron escuchar un zumbido bajo, casi subliminal, que parecía emanar del propio volcán. «Esto es diferente», Roberto dijo finalmente, su voz apenas un susurro. En 3 años de investigación, nunca había visto algo así. Las frecuencias, los patrones, es como si... «¿Como si qué?», preguntó Roberto, incapaz de apartar la vista del fenómeno. «Como si estuvieran tratando de comunicarse». La luz continuó su danza silenciosa sobre el cráter del Popocatépetl durante varios minutos más, antes de desvanecerse tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas y el presentimiento de que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. María Elena sabía que esta noche marcaba un antes y un después en su investigación. Lo que no sabía era hasta qué punto este evento cambiaría no solo su vida, sino nuestra comprensión del universo mismo. El investigador.
El Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos se alzaba como un edificio discreto en una tranquila calle de la Colonia del Valle en Ciudad de México. A primera vista, podría confundirse con cualquier otra oficina gubernamental, pero detrás de sus sobrias paredes se encontraba uno de los centros de investigación más avanzados del país en el estudio de fenómenos inexplicables. Carlos Mendoza se inclinaba sobre su escritorio, sus ojos cansados estudiando por enésima vez las fotografías y datos enviados por María Elena Ramírez. La luz mortecina de la tarde se filtraba por las persianas entreabiertas, dibujando líneas paralelas sobre la superficie de su escritorio repleto de documentos, tazas de café a medio terminar y equipos de medición de última generación. A sus 45 años, Carlos llevaba el peso de 2 décadas investigando fenómenos ovni en sus hombros. Su cabello, antes negro como la obsidiana, mostraba ya hebras plateadas en las sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de largas noches estudiando casos que desafiaban toda explicación convencional. Sin embargo, en sus 20 años de carrera, nunca había visto lecturas como las que tenía frente a él. «Esto no tiene sentido», murmuró, ajustándose las gafas mientras comparaba las mediciones electromagnéticas con sus registros históricos. Las imágenes mostraban patrones de movimiento que violaban las leyes conocidas de la física. La luz verde captada por los instrumentos de María Elena exhibía propiedades que no correspondían con ningún fenómeno atmosférico o tecnología conocida. El sonido de tacones resonando en el pasillo anunció la llegada de Xóchitl Vega antes de que apareciera en la puerta. A sus 28 años, Xóchitl representaba una nueva generación de investigadores, brillante, escéptica pero de mente abierta, con un doctorado en física cuántica que la había llevado a cuestionar los límites de lo posible. «Doctor Mendoza», dijo, sosteniendo una carpeta con el logo del Observatorio de Tonantzintla. «Llegó esto hace una hora. Las lecturas coinciden perfectamente con las de la doctora Ramírez». Carlos tomó la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Mientras revisaba los nuevos datos, su expresión cambió de concentración a asombro. «Es imposible», susurró. «La correlación es demasiado perfecta. 2 equipos diferentes, en ubicaciones distintas, registrando exactamente los mismos patrones anómalos». «¿Qué cree que significa?», preguntó Xóchitl, acercándose para observar los gráficos que Carlos estudiaba con tanta intensidad. «Significa que esto no es una coincidencia», respondió, poniéndose de pie abruptamente. «Prepara el equipo. Nos vamos a Cholula». Xóchitl observó mientras su mentor comenzaba a moverse por la oficina con renovada energía, recogiendo instrumentos y guardándolos en su maletín especializado. «¿Cree que esta vez sea diferente?», preguntó, recordando tantas falsas alarmas anteriores, tantas expediciones que terminaron en explicaciones mundanas o fenómenos naturales mal interpretados. Carlos se detuvo un momento, sosteniendo un antiguo códice que siempre llevaba consigo. Sus páginas amarillentas contenían relatos de los antiguos habitantes de la región sobre luces misteriosas y seres venidos del cielo. «Lo que creo», respondió mientras guardaba el códice con cuidado, «es que el Popocatépetl guarda secretos más antiguos que nuestra civilización». Mientras preparaban el equipo, Carlos recordó su primer caso, 20 años atrás, cuando era un joven investigador lleno de certezas científicas. Aquella noche en el desierto de Sonora había cambiado para siempre su comprensión del universo. Ahora, las lecturas del Popocatépetl prometían algo aún más extraordinario. «¿Sabías que los antiguos mexicas consideraban al Popocatépetl más que un simple volcán?», comentó mientras verificaba los calibradores de sus instrumentos. En sus códices, lo describían como un portal, un lugar donde los dioses se comunicaban con los mortales. Xóchitl asintió, mientras empacaba cuidadosamente los sensores de campo electromagnético más sensibles que tenía. «He estado estudiando las leyendas locales», respondió. «Hay una consistencia sorprendente en los relatos a través de los siglos. Diferentes culturas, diferentes épocas, pero las mismas descripciones de luces y fenómenos inexplicables». El sol comenzaba a ponerse cuando terminaron de cargar el equipo en la camioneta del centro. Carlos realizó una última llamada a María Elena, confirmando que se reunirían con ella esa misma noche. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, creando un resplandor artificial que ocultaba las estrellas. «A veces me pregunto», dijo Carlos mientras arrancaba el vehículo, «si no estamos al borde de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Los antiguos tenían una comprensión del universo que hemos perdido en nuestra arrogancia científica». Xóchitl miró por la ventana mientras se alejaban del centro de la ciudad, sus pensamientos en las extrañas lecturas y en las historias milenarias que parecían cobrar nueva vida. «Tal vez», respondió, «es hora de que la ciencia y la tradición encuentren un punto de encuentro». La carretera hacia Puebla se extendía frente a ellos como una cinta negra bajo el cielo crepuscular. En la distancia, la silueta del Popocatépetl se recortaba contra el horizonte, su cumbre nevada brillando con los últimos rayos del sol, guardando sus secretos milenarios,
esperando revelarlos a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Encuentros cercanos. La luna llena bañaba las faldas del Popocatépetl con una luz plateada que convertía el paisaje en un escenario casi sobrenatural. María Elena guiaba al grupo por senderos antiguos, caminos ceremoniales que serpenteaban entre la vegetación espesa y los vestigios de civilizaciones pasadas. El aire se había vuelto más frío y delgado mientras ascendían, y el silencio de la montaña solo era interrumpido por el crujir de sus pasos sobre la tierra volcánica. Roberto caminaba cerca de su hermana, más por instinto protector que por su repentino interés en los fenómenos inexplicables. Detrás de ellos, Carlos Mendoza y Xóchitl Vega avanzaban cargados con sus equipos de medición, cada instrumento cuidadosamente calibrado para detectar cualquier anomalía. La noche anterior, las luces habían formado patrones geométricos perfectos sobre el cráter, una danza luminosa que desafiaba toda explicación convencional. Según los registros antiguos, susurró María Elena, deteniendo al grupo en un claro natural, este era un lugar sagrado para los antiguos pobladores. Lo llamaban Tlalchinoyi, la tierra quemada, punto. Sus palabras parecían flotar en el aire frío de la noche, cargadas de un peso ancestral. Carlos desplegó sus instrumentos con movimientos precisos, producto de años de experiencia. Las lecturas electromagnéticas son inusuales, murmuró, ajustando los diales de un detector. Hay una especie de campo de energía residual, algo que nunca había visto antes. Aquí fue donde los habitantes reportaron el primer contacto, explicó María Elena, señalando una explanada natural que se abría ante ellos como un anfiteatro natural. La luz de la luna revelaba marcas extrañas en el suelo, patrones geométricos que parecían haber sido grabados en la roca volcánica. Dicen que encontraron estas marcas después de que las luces descendieran hasta tocar la tierra. Xóchitl se arrodilló para examinar las marcas más de cerca, sus instrumentos emitiendo un suave pitido mientras registraban datos. Estas formaciones no son naturales, afirmó, pasando sus dedos por los surcos en la roca. La precisión es asombrosa, y el material parece haber sido alterado a nivel molecular. Roberto, quien hasta ese momento había mantenido una distancia escéptica, se acercó para observar mejor. ¿Cómo es posible? Estas rocas son basálticas, se necesitarían temperaturas extremadamente altas para... Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido agudo que emanó de todos los equipos electrónicos simultáneamente. Las pantallas parpadearon y los medidores comenzaron a mostrar lecturas caóticas antes de apagarse por completo. ¿Qué está pasando?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro en la noche repentinamente silenciosa. Interferencia electromagnética masiva, respondió Carlos, intentando reactivar sus instrumentos sin éxito. Algo está afectando todos nuestros equipos. ¡Miren! El grito de Roberto cortó el aire como un cuchillo, su brazo extendido señalando hacia la cima del volcán. Una luz azulada, diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes, descendía lentamente por la ladera. No era el reflejo de la luna ni los gases volcánicos que ocasionalmente creaban ilusiones ópticas en la montaña. Esta luz tenía presencia, tenía propósito. Se movía con una precisión que sugería inteligencia. No se muevan, susurró Carlos, su voz temblando ligeramente mientras la luz se acercaba. El aire alrededor de ellos comenzó a cargarse de electricidad estática, haciendo que el vello de sus brazos se erizara. La luz se detuvo a unos 50 metros de donde se encontraban, suspendida a varios metros del suelo. Mientras la observaban, comenzó a transformarse, expandiéndose y contrayéndose como si respirara, revelando una forma que desafiaba toda lógica conocida. No era sólida ni líquida, sino algo intermedio, una geometría imposible que hacía doler los ojos al intentar comprenderla. María Elena dio un paso adelante, ignorando los intentos de su hermano por detenerla. Toda mi vida, susurró, he esperado este momento. Sus palabras parecieron resonar en el aire electrificado, y por un instante, la luz pulsó en sincronía con su voz. La temperatura descendió bruscamente, y un zumbido bajo comenzó a vibrar en sus pechos, no un sonido que pudieran oír con sus oídos, sino algo que sentían en lo más profundo de sus huesos. La luz comenzó a emitir patrones, secuencias de destellos que parecían seguir una lógica matemática precisa. Xóchitl, quien había estado registrando todo en una libreta a falta de equipos electrónicos funcionando, murmuró, es un lenguaje. Están intentando comunicarse. El tiempo pareció detenerse en ese momento, mientras los 4 investigadores se encontraban frente a algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. La luz continuó su danza hipnótica, cada pulso y destello cargado de significado, mientras el antiguo volcán vigilaba en silencio, guardián de secretos que comenzaban a revelarse. La noche apenas comenzaba, y en las faldas del Popocatépetl, la barrera entre lo conocido y lo desconocido se hacía cada vez más delgada.
Lo que ninguno de ellos sabía era que este encuentro era solo el principio de una revelación mucho más profunda, un mensaje que había esperado milenios para ser entregado. Los guardianes ancestrales. El amanecer encontró al grupo en la pequeña casa de adobe de Don Miguel, ubicada en las faldas más bajas del volcán. El anciano de 78 años los recibió en su cocina, donde el aroma del café de olla recién preparado se mezclaba con el copal que ardía en un pequeño brasero de barro. Las paredes estaban decoradas con máscaras ceremoniales y antiguos petroglifos rescatados de sitios sagrados, cada pieza contando su propia historia silenciosa. Don Miguel escuchaba atentamente mientras María Elena, Carlos, Xóchitl y Roberto relataban los eventos de la noche anterior. Sus profundas arrugas parecían acentuarse con cada detalle del encuentro, y sus ojos oscuros, testigos de casi 8 décadas de historias del volcán, brillaban con un conocimiento ancestral. Los antiguos ya lo sabían, dijo finalmente, su voz suave pero firme como la tierra misma. Se levantó lentamente de su silla de madera y se dirigió hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. El Popocatépetl no es solo un volcán. Es una puerta. ¿Una puerta?, preguntó Xóchitl, inclinándose hacia adelante con interés mientras el anciano extraía del baúl un envoltorio de tela bordada con símbolos antiguos. Don Miguel desplegó cuidadosamente la tela sobre la mesa de madera gastada, revelando un códice antiguo, sus páginas de amate amarillentas por el tiempo pero perfectamente preservadas. Los códices hablan de los vigilantes que llegaron del cielo, continuó, sus dedos arrugados trazando suavemente los glifos. Establecieron un pacto con nuestros ancestros. El volcán es su punto de encuentro, ¿cómo lo dirían ustedes? Su embajada. María Elena y Carlos intercambiaron miradas significativas. Los antiguos petroglifos que habían estudiado durante años comenzaban a cobrar un nuevo significado bajo esta luz. Este códice, explicó Don Miguel, ha estado en mi familia por generaciones. Cuenta la historia de los guardianes, seres de luz que descendieron de las estrellas en tiempos antiguos. Eligieron el Popocatépetl no por casualidad, sino por su conexión natural con las energías de la Tierra. El anciano pasó las páginas con reverencia, mostrando ilustraciones que guardaban un asombroso parecido con lo que habían presenciado la noche anterior. Cada 52 años, el ciclo se completa. Las estrellas se alinean y la puerta se abre más ampliamente. Los antiguos celebraban estas aperturas con la ceremonia del fuego nuevo. Las marcas en la explanada, murmuró Xóchitl, sacando su libreta de notas. Los patrones geométricos son parte de este ciclo. Don Miguel asintió lentamente. Son mapas estelares, pero no como los que ustedes conocen. Marcan puntos de conexión entre nuestro mundo y el de ellos. Los antiguos sacerdotes aprendieron a leerlos, a entender sus mensajes. Roberto, quien había permanecido escéptico durante tanto tiempo, se acercó para examinar las ilustraciones más de cerca. Estos símbolos, señaló, son casi idénticos a los patrones de luz que vimos anoche. Porque el lenguaje de las estrellas no cambia, respondió Don Miguel con una sonrisa sabia. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para entenderlo. El anciano se levantó nuevamente y caminó hacia una ventana que daba directamente al volcán. La luz de la mañana iluminaba su cumbre nevada, donde una suave columna de vapor se elevaba hacia el cielo despejado. Mi abuelo era guardián de estos conocimientos, como lo fue su abuelo antes que él, continuó. Me contaba historias de encuentros similares, de luces que bailaban sobre el volcán y mensajes escritos en el aire. Pero las generaciones más jóvenes dejaron de escuchar, dejaron de creer. Prefirieron las explicaciones científicas, olvidando que la ciencia y lo sagrado no son enemigos, sino dos caras de la misma verdad. María Elena se acercó al anciano, sus ojos fijos en el majestuoso volcán. ¿Por qué ahora?, preguntó suavemente. ¿Por qué están intensificando su presencia en este momento? Don Miguel guardó silencio por un largo momento, como si escuchara una voz que solo él podía oír. Porque el tiempo se acerca, respondió finalmente. El gran ciclo está por completarse, y ellos necesitan que estemos preparados. No solo nuestra gente, sino toda la humanidad. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de significado. En esa pequeña cocina, rodeados de artefactos antiguos y el aroma del café y el copal, el grupo comenzaba a comprender que se encontraban en el umbral de algo extraordinario, un puente entre el pasado ancestral y un futuro que apenas podían imaginar. Los antiguos dejaron instrucciones, continuó Don Miguel, regresando al códice. Rituales y preparaciones para cuando llegara este momento. No son simples ceremonias, son claves para abrir la puerta correctamente, para establecer el diálogo que ellos han estado esperando durante siglos. Last edited a 3 horas. La revelación.
El laboratorio improvisado en la estación de observación de María Elena zumbaba con la energía de media docena de computadoras procesando datos. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de gráficos, fotografías y reproducciones de los antiguos códices de Don Miguel. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando el rostro concentrado de los investigadores que llevaban horas analizando la información recopilada. «Es extraordinario», murmuró Xochitl, sus ojos fijos en la pantalla principal donde corrían secuencias de datos. Los patrones no solo coinciden con la actividad volcánica, sino que tienen una estructura matemática perfecta. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras comparaba las frecuencias electromagnéticas registradas durante el encuentro nocturno. María Elena se acercó, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado sin que ella lo notara. «Es como si cada destello, cada pulso de luz, fuera parte de una ecuación más grande», comentó, señalando una secuencia particular en la pantalla. «Miren esto, la frecuencia base se repite en intervalos perfectamente calculados». Carlos, que había estado estudiando las traducciones del códice en su laptop, levantó la vista con expresión asombrada. «Como si fuera un lenguaje», dijo, conectando los puntos mentalmente. «Un lenguaje matemático universal». Roberto, que había permanecido en silencio durante horas mientras digitalizaba las imágenes del códice, señaló repentinamente un patrón en sus datos. «Estos patrones se repiten cada 52 años», anunció, su voz cargada de asombro. «Exactamente cada 52 años, sin variación». «El ciclo del fuego nuevo azteca», completó Carlos, recordando sus estudios de arqueología. «El mismo periodo que Don Miguel mencionó». Se levantó y caminó hacia uno de los mapas en la pared, donde habían marcado todos los avistamientos documentados en los últimos siglos. «No solo eso», añadió Xochitl, proyectando un nuevo conjunto de datos en la pantalla principal. «Las frecuencias electromagnéticas que registramos anoche tienen una estructura fractal perfecta. Se repiten a diferentes escalas, como un mensaje codificado en la misma estructura del espacio-tiempo». El aire en el laboratorio parecía cargado de electricidad mientras las implicaciones de sus descubrimientos comenzaban a tomar forma. No estaban simplemente observando fenómenos inexplicables, estaban descifrando un mensaje que había estado ahí durante milenios, esperando a que tuvieran la tecnología y el conocimiento necesarios para comprenderlo. «Los antiguos lo sabían», susurró María Elena, hojeando sus notas donde había transcrito las palabras de Don Miguel. «No eran solo leyendas o supersticiones. Tenían un entendimiento profundo de algo que nosotros apenas estamos comenzando a descifrar». Un tremor repentino sacudió el edificio, haciendo vibrar los equipos y tintinear las tazas de café. No era un temblor común, tenía un ritmo, una cadencia que recordaba a los pulsos de luz que habían presenciado. «El volcán», dijo Roberto, corriendo hacia la ventana. «Miren». El Popocatépetl había comenzado a emitir una columna de humo diferente a cualquier otra vista antes. En lugar del gris habitual, el humo tenía un tono azulado y se elevaba en espirales perfectamente definidas, desafiando los patrones normales de dispersión atmosférica. «Las lecturas se están disparando», anunció Xochitl, mientras sus instrumentos registraban una cascada de datos nuevos. «Es como si el volcán estuviera resonando con algo». María Elena corrió hacia su telescopio principal, ajustándolo rápidamente para enfocar la columna de humo. «Hay patrones en el humo», dijo con voz temblorosa. «Están formando los mismos símbolos que vimos en el códice». Los 4 investigadores observaron en silencio mientras el antiguo volcán parecía cobrar vida con una nueva energía. Los instrumentos continuaban registrando datos que desafiaban toda explicación convencional, y en las pantallas de las computadoras, los patrones matemáticos comenzaban a revelar una estructura más profunda, un mensaje codificado en el lenguaje universal de las matemáticas. «Esto es más grande que todos nosotros», murmuró Carlos, su voz apenas audible sobre el zumbido de los equipos. «No solo estamos descubriendo evidencia de inteligencia extraterrestre, estamos encontrando pruebas de una conexión que ha existido durante miles de años». El sol de la tarde comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos rojizos que hacían brillar la columna de humo azulado con una luz sobrenatural. En el laboratorio, los investigadores continuaban su trabajo febrilmente, conscientes de que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. El contacto. La noche había caído sobre la zona arqueológica cuando el grupo, guiado por Don Miguel, alcanzó las ruinas de un antiguo templo menor. Era un lugar que los turistas solían pasar por alto, escondido entre la vegetación y las sombras de estructuras más imponentes. La luna llena bañaba las piedras milenarias con una luz plateada que parecía despertar los glifos tallados en sus superficies. Este lugar, susurró Don Miguel mientras encendía un pequeño brasero con copal, era conocido como Teocalli de los Vigilantes. Aquí, nuestros ancestros mantenían comunicación con los visitantes del cielo.
El humo aromático del copal se elevaba en espirales perfectas, desafiando la suave brisa nocturna. María Elena ajustaba sus instrumentos con manos temblorosas, mientras Carlos y Xóchitl desplegaban un perímetro de sensores alrededor del templo. Roberto, por su parte, documentaba todo con una cámara especialmente modificada para captar el espectro infrarrojo. Las luces en el cielo están diferentes esta noche, observó Xóchitl, señalando hacia arriba. Las estrellas parecían haberse reorganizado, formando patrones que no correspondían con ninguna constelación conocida. Sobre el Popocatépetl, luces de diversos colores comenzaban a danzar, formando una constelación imposible. Don Miguel extrajo de su morral un antiguo silbato de barro con forma de muerte, una réplica exacta de los que se habían encontrado en las excavaciones del Templo Mayor. Es hora, anunció con voz solemne. El ciclo se completa esta noche. El anciano comenzó a entonar un canto en náhuatl, su voz grave resonando entre las piedras antiguas. El silbato emitía un sonido ultraterreno que hacía vibrar el aire mismo. De pronto, las luces sobre el volcán intensificaron su brillo, y un haz de luz verdosa descendió directamente sobre el grupo. Los instrumentos electrónicos comenzaron a emitir pitidos frenéticos antes de apagarse por completo. En el aire, suspendidos dentro del haz de luz, símbolos similares a los encontrados en los códices antiguos comenzaron a materializarse, brillando con una luz propia que parecía provenir de otra dimensión. «Es un mensaje», exclamó Xóchitl, mientras sus últimos instrumentos funcionales registraban frecuencias nunca antes vistas. El aire se había vuelto denso, cargado de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. La tierra comenzó a temblar con más fuerza, pero no era un temblor natural. Tenía un ritmo, una cadencia que resonaba con el canto de Don Miguel. Las piedras del templo antiguo parecían vibrar en sintonía, y los glifos tallados en ellas comenzaron a emitir un tenue resplandor azulado. Y entonces, sucedió lo impensable. Una voz, que parecía provenir de todas partes y de ninguna, comenzó a resonar en sus mentes. No era un sonido que pudieran escuchar con sus oídos, sino una presencia que se comunicaba directamente con sus conciencias. Los símbolos en el aire cambiaban y fluían, formando patrones cada vez más complejos. Don Miguel había dejado de cantar y observaba con una mezcla de reverencia y reconocimiento, como si estuviera presenciando el cumplimiento de una antigua profecía. Los antiguos esperaban este momento, dijo el anciano con voz temblorosa. El retorno de los vigilantes, el momento en que el círculo se completaría. María Elena, que había estado documentando frenéticamente todo lo que podía con su última cámara funcional, notó que los símbolos comenzaban a formar secuencias reconocibles. Son similares a los glifos del códice, susurró, pero más vivos. El haz de luz se expandió repentinamente, envolviendo el templo completo en un resplandor verdoso. La temperatura descendió bruscamente, y el tiempo mismo parecía moverse de manera diferente dentro de ese espacio alterado. La comunicación se volvió más clara, más definida. No eran solo símbolos o sensaciones, sino ideas completas que se formaban en sus mentes. Mensajes que trascendían las barreras del lenguaje y la comprensión humana convencional. Roberto, quien había mantenido su escepticismo durante tanto tiempo, se encontró llorando silenciosamente ante la magnitud de lo que estaban presenciando. Todo este tiempo, murmuró, todas las leyendas, todas las historias. Eran verdad, completó Carlos, su voz apenas un susurro en la noche transformada. Siempre fueron verdad. El contacto había comenzado, y con él, la revelación que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, la verdad del volcán. La comunicación fluía ahora con una claridad cristalina. Los vigilantes, como se habían presentado, proyectaban sus pensamientos directamente en las mentes del grupo reunido en el antiguo templo. La verdad sobre el Popocatépetl, guardada durante milenios, comenzaba a revelarse en toda su magnitud. Somos los vigilantes, transmitió la presencia, su mensaje resonando en sus conciencias con una voz que parecía compuesta de luz y pensamiento puro. Hemos observado y protegido este portal desde antes que sus primeros ancestros alzaran sus ojos al cielo. María Elena, Carlos, Xóchitl, Roberto y Don Miguel se encontraban en el centro de una revelación que desafiaba toda comprensión humana previa. Las luces que los rodeaban formaron una matriz tridimensional compleja, una representación holográfica que mostraba la verdadera naturaleza del volcán. No era simplemente una montaña de roca y fuego, sino un sofisticado sistema de energía que conectaba diferentes dimensiones del espacio-tiempo. El Popocatépetl, continuó la presencia, mientras las imágenes fluían ante ellos, fue elegido hace eones por sus propiedades únicas. La composición mineral de su núcleo, combinada con los campos electromagnéticos naturales de la Tierra, crea un punto de convergencia dimensional. Las luces danzantes revelaron mapas energéticos del volcán, mostrando corrientes de poder que fluían a través de su estructura como ríos de luz.
Cada erupción, cada temblor, formaba parte de un patrón más grande, un ciclo cósmico que los antiguos habitantes de la región habían llegado a comprender intuitivamente. Sus ancestros, transmitieron los vigilantes, alcanzaron un nivel de comprensión que les permitió establecer contacto con nosotros. Sus ceremonias, sus rituales, no eran simples supersticiones, sino tecnología espiritual avanzada, métodos precisos para sintonizar sus conciencias con las frecuencias interdimensionales. Don Miguel asintió suavemente, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas mientras veía confirmado el conocimiento que su familia había preservado durante generaciones. Los símbolos que había estudiado toda su vida cobraban ahora un nuevo y profundo significado. La humanidad está al borde de un salto evolutivo, continuó el mensaje. Las barreras entre dimensiones se están haciendo más delgadas, y el tiempo del despertar se acerca. Es por eso que hemos intensificado nuestra presencia. Las imágenes holográficas mostraron entonces una serie de eventos futuros potenciales, cambios planetarios, despertar de conciencias y una transformación fundamental en la comprensión humana del universo. El Popocatépetl, revelaron, era uno de varios nodos similares alrededor del planeta, puntos de anclaje para una red de energía que abarcaba todo el globo. Cada erupción, cada manifestación de actividad volcánica, ha sido cuidadosamente modulada, explicaron los vigilantes. Lo que ustedes perciben como fenómenos naturales son, en realidad, ajustes precisos en la frecuencia vibratoria del portal. Xochitl, cuya mente científica luchaba por procesar la información, comprendió repentinamente el significado de los patrones matemáticos que habían estado estudiando. Las secuencias fractales, murmuró, son un lenguaje de programación dimensional. Correcto, confirmó la presencia. Cada secuencia es una llave, un código que ajusta las propiedades del espacio-tiempo en esta región. Las luces comenzaron a formar nuevos patrones, más complejos y multidimensionales. La temperatura del aire fluctuaba con cada cambio, y la realidad misma parecía ondular alrededor del grupo. El tiempo ha llegado, continuaron los vigilantes. La humanidad debe prepararse para el siguiente paso en su evolución. Los cambios que se aproximan requerirán una comprensión más profunda de la realidad multidimensional. María Elena dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer? La respuesta vino en forma de una cascada de información que se grabó directamente en sus mentes, conocimientos sobre la naturaleza de la realidad, técnicas para la expansión de la conciencia y el papel crucial que el Popocatépetl jugaría en los eventos venideros. Este conocimiento debe ser compartido, transmitieron los vigilantes, pero con sabiduría y discernimiento. La humanidad debe estar lista para recibir estas verdades sin que causen desequilibrio o caos. El aire alrededor del templo comenzó a vibrar con una frecuencia cada vez más alta, mientras las luces intensificaban su brillo. La comunicación alcanzaba su punto culminante, y con ella, la comprensión de que este encuentro era solo el principio de algo mucho más grande. La noche continuaba, y en las faldas del antiguo volcán, 5 seres humanos se encontraban en el umbral de una nueva era, testigos del momento en que el velo entre los mundos comenzaba finalmente a levantarse. El nuevo amanecer. Un mes después del encuentro extraordinario, el sol de la mañana encontró al grupo reunido nuevamente en la estación de observación de María Elena. La habitación había cambiado significativamente. Nuevos equipos, proporcionados por los vigilantes, complementaban ahora los instrumentos científicos convencionales. Las paredes estaban cubiertas de símbolos luminiscentes que parecían cambiar sutilmente cuando nadie los observaba directamente. María Elena ajustaba su telescopio modificado, un regalo de los vigilantes que le permitía observar más allá del espectro electromagnético conocido. Las nuevas marcas en el dispositivo, símbolos que brillaban con una luz interior propia, le permitían sintonizar diferentes frecuencias dimensionales. ¿Creen que volverán?, preguntó Roberto, mientras observaba las lecturas en uno de los nuevos monitores. Su escepticismo se había transformado en una curiosidad insaciable después de aquella noche en el templo. Nunca se fueron, respondió don Miguel con una sonrisa serena. El anciano parecía haber rejuvenecido desde el encuentro, como si el peso de guardar el secreto durante tantos años se hubiera levantado de sus hombros. Siempre han estado aquí, esperando que estuviéramos listos. Xochitl trabajaba en una serie de ecuaciones que cubrían una pizarra holográfica, otro regalo de los vigilantes. Las fórmulas describían la naturaleza multidimensional del portal del Popocatépetl, un lenguaje matemático que trascendía la comprensión humana convencional. Es fascinante, comentó mientras trazaba una secuencia particularmente compleja. Cada vez que creo entender un nivel de las ecuaciones, se revela otra capa de significado. Es como si las matemáticas mismas estuvieran vivas. Carlos, sentado frente a su computadora, comparaba los antiguos códices con los nuevos datos. Los símbolos siempre estuvieron ahí, reflexionó. En cada cultura, en cada época.
No era que no los viéramos, es que no sabíamos cómo mirar. María Elena se apartó de su telescopio y se unió al grupo. En el mes transcurrido desde el contacto, habían comenzado a comprender apenas la superficie de lo que los vigilantes les habían revelado. El conocimiento se desplegaba en sus mentes gradualmente, como una flor abriéndose al sol. El Popocatépetl, dijo María Elena, mirando por la ventana hacia el majestuoso volcán, no era el misterio. El misterio era nuestra propia disposición para ver más allá de nuestras creencias limitantes. Un suave zumbido llenó la habitación mientras los nuevos instrumentos registraban otra fluctuación en el campo energético del volcán. En las pantallas, patrones de luz danzaban en secuencias que ahora podían comenzar a interpretar. Saludos, confirmaciones, fragmentos de una conversación continua con sus mentores interdimensionales. ¿Recuerdan lo que dijeron sobre el despertar gradual?, preguntó Xochitl, apartándose de sus ecuaciones. Cada día hay más personas que reportan experiencias similares en otros lugares sagrados alrededor del mundo. Don Miguel asintió, encendiendo un poco de copal en su brasero tradicional. Los antiguos lugares de poder están despertando, confirmó. El Popocatépetl fue solo el primero en revelar sus secretos. Roberto se acercó a una de las ventanas, observando cómo la luz del sol creaba destellos en la nieve del volcán. ¿Cómo cambiaremos el mundo con este conocimiento?, preguntó. ¿Cómo compartiremos algo tan vasto sin causar caos? Con paciencia, respondió María Elena, y con sabiduría. Los vigilantes nos mostraron que cada revelación tiene su tiempo perfecto. Mientras hablaban, una suave luz azulada parpadeó desde el cráter del volcán, como un guiño cómplice de sus nuevos aliados cósmicos. Era una señal que ahora reconocían, la confirmación de que iban por el camino correcto. Carlos se levantó y se unió a los demás junto a la ventana. Esto es solo el comienzo, dijo, su voz llena de asombro y anticipación. Cada día descubrimos algo nuevo, cada día entendemos un poco más. La mañana avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. En la estación de observación, 5 personas contemplaban el futuro con una mezcla de asombro y responsabilidad, conscientes de que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. El Popocatépetl, eterno guardián de secretos ancestrales, continuaba su vigilia silenciosa sobre el valle, sus nieves perpetuas brillando bajo el sol de la mañana. La verdadera aventura, comprendían ahora, apenas comenzaba.